Urgente en La Nación, más impactantes derivaciones de la actuación de personal de enfermería que malogró la vida de 13 bebés. Gustavo Carabajal, buen día, Nación. Exactamente, Luis, porque Brenda, de 27 años, podría convertirse, si se confirma la hipótesis que tiene hoy el fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, en la asesina serial más importante de la historia criminal argentina después de Carlos Eduardo Robledo Puch. Hasta ahora, la justicia tiene firmes sospechas que indican que esta mujer que están llevando ahí con custodia en la cárcel de Bauer habría sido la supuesta responsable, y por esto la indagó el fiscal, de 5 homicidios, repito, 5 homicidios reiterados por procedimiento insidioso. Dios mío. Por eso la indagaron el fin de semana y por eso la están llevando con custodia especial, extremando las medidas de seguridad para resguardar su integridad física ante el riesgo de que alguna interna o grupos de internas alojadas en la cárcel de Bauer quiera hacer justicia por mano propia con esta mujer, porque existe un código no escrito entre la población carcelaria que indica que con los chicos no. Pero, Gustavo, es algo muy impactante. Estamos hablando de una enfermera, de una asesina, como vos lo decís, no es una calificación de Gustavo. El Código Penal lo agrava por procedimiento insidioso, que es el uso del potasio. ¿Se sabe en qué estado psíquico está esta mujer, el porqué, la motivación de esta barbaridad? Todavía no le hicieron los peritajes psiquiátricos y psicológicos que eventualmente, si se confirma que tuvo algún tipo de patología, la podrían declarar inimputable y el caso quedaría impune. Claro. Pero si efectivamente se avanza sobre una posibilidad de que ella conocía perfectamente lo que hacía y conducía sus acciones, eso es lo que indica el Código Penal para definir a una persona imputable y poderla someter a proceso, si se confirma que efectivamente ella estaba en condiciones y el uso de su razón en el momento en el que a través del tiempo, porque esto es intencional, acá me preguntaba Débora Plager, ¿existe la posibilidad de alguna negligencia, de algún accidente? Para el fiscal no, porque el fiscal la indaga por homicidio calificado reiterado por procedimiento insidioso. ¿Por qué? Porque los médicos encontraron un cuarto pinchazo en los bebés que fueron sometidos a la operación de autopsia y ese cuarto pinchazo fue hecho en vida. Hay un testimonio escalofriante que vas a escuchar y que Gustavo y La Nación Más han accedido de forma exclusiva, que es una de las compañeras de esta enfermera que cuenta cómo vivió este homicidio masivo. Paralelamente en otra institución, después por una cuestión de que no se complementaban los horarios entre uno y otro, ella decidió pasarse el turno de la mañana, por eso estuvo poquito tiempo en la noche. No, como enfermera ella de hecho tenía experiencia por estar trabajando en la otra institución, no había muchas cosas que explicarles porque ella sabía solamente cuestiones de protocolo que a veces se siguen con respecto a medicaciones. En algunas instituciones se trabaja de alguna forma y en otras de otras, pero ella tenía su experiencia profesional. Ya de la experiencia que nosotros tuvimos en los meses trabajados con ella, al contrario, era una enfermera muy respetuosa de las órdenes, digamos, que daban nuestros superiores y todo lo demás. De hecho, ella a veces estaba todo el tiempo trabajando y no se tomaba ni siquiera un receso ni un descanso, pero era muy aplicada en sus tareas, y no solamente con los niños, sino también con las pacientes obstétricas, con las mamás que van a tener sus bebés. ¿La enfermera tenía en contacto con los niños, con los bebés? Por supuesto, en esa área sí. Con respecto al tema nuestro como enfermeras, a nosotros nos cae muy mal este tipo de cosas porque no es muy común que se muera un bebé, hablando claramente. Y bueno, y con respecto al tema de Brenda, no podíamos creer. ¿Qué se comenta de lo que pasó? Fueron decesos de bebés que no fueron por causas naturales, desde el hecho de que fueron embarazos controlados, fueron partos normales, los bebés nacieron bien. Entonces fueron muertes dudosas, que están en investigación. Lo que nos parece raro a nosotros de haber estado en otros sectores y dentro del mismo hospital no habernos enterado, porque siempre cuando pasa algo así, hay una muerte de un bebé, nosotros nos enteramos y es como que
En este caso no fue así, no nos enteramos. Queremos que salga a la luz, que se haga justicia. Estos casos no pueden ser responsabilidad de una sola persona, son casos muy graves. Estamos hablando de muertes de bebitos y no nos parece que sea, habiendo trabajado nosotros como profesionales hace muchos años, de que esto sea responsabilidad de una sola persona. Ahí el planteo que está haciendo es imposible que fuera responsabilidad de una persona. ¿En qué lapso se produjeron estas muertes, Gustavo? Desde marzo hasta fin de junio, principio de julio. Muy rápidamente. Y un detalle, una vez que la detuvieron, cesaron las muertes. Ahora, ¿No parece sugestivo eso? Pero muy poco tiempo. Estamos hablando de tantas muertes, como muy bien apuntaba esta enfermera, cosas que no pasaban habitualmente. No era habitual que fallecieran estos bebés en marzo, abril, mayo, junio, 3 meses y un poco más. Exactamente. Y vos hablabas de 13 casos. ¿Por qué 13 y por qué ahora también 5? 5 son los que se comprobaron que les encontraron esos pinchazos hechos en vida, y a los que se les encontró también, según el fiscal, y por eso soy riguroso y me fijo en lo que marcó el fiscal indagatoria, dijo, se detectaron sustancias tóxicas incompatibles por la vida. La causa de la muerte fue hiperpotasemia, por exceso de potasio inyectada de manera intencional. A ver, esto no fue un accidente. Y les quede claro a todos, esto no fue un accidente. ¿Pero tiene antecedentes? No hay antecedentes en la historia criminal argentina de un hecho como este, de una supuesta asesina de bebés. Insisto, tenemos Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia argentina, 11 homicidios, condenado a prisión perpetua, a la reclusión por tiempo indeterminado. Mateo Banks, 8 asesinatos, le decían Mateo 8, porque mató a 8 integrantes de su familia, en la estancia El Trébol, en Azul, y después viene esta mujer. Claro. No hay, insisto, después viene Guillermo Antonio Álvarez, 4 asesinatos, Ranieri también. Estoy pensando incluso a nivel internacional, Gustavo. No hay Doctor asesinos de bebés. ¿Se acuerdan del doctor Muerte, el que se comprobó que supuestamente les garantizaba la muerte digna a personas y que pues no, eran personas que no tenían voluntad de terminar con su vida? Vamos, me parece que esto toma ribete mundial. No hay historia, insisto, si se confía. A ver, esto no es algo que los periodistas estamos volcando a la opinión pública. Esto es algo que está en la causa. Cuando cualquier persona acusada de un delito se sienta ante un fiscal, ante un juez, y le leen los hechos por los cuales está imputado, el que describe los hechos, porque esto es obligación de la justicia, describir los hechos por los cuales una persona es acusada y detenida, ¿para qué? Para que tenga idea de qué se defiende, de qué lo acusan y así poder defenderse. El fiscal acusó a esta enfermera de homicidio calificado reiterado por procedimiento insidioso. Lo de procedimiento insidioso es porque no fue realizado con ninguno de los métodos del arte de curar. El arte de curar, exactamente. Y acá se encontraron a todos los bebés, y esto lo explicó el fiscal en la indagatoria, cuando son recién nacidos, les inyectan las vacunas. Bien. Hepatitis B, BCG. Y acá encontraron un cuarto pinchazo. Y ese cuarto pinchazo no tenía nada que hacer en eso. Bueno, enseguida vamos a ampliarlo, pero quiero recapitular para vos que estás llegando a las 10:39 de la mañana este caso estremecedor de Córdoba, en donde estamos hablando de 5 bebés confirmados al haber sido asesinados con una inyección de potasio, pero 8 más que podrían haber corrido la misma suerte. ¿Estoy diciendo bien, Gustavo? Estás en lo correcto. Hay uno de los 13 que aparentemente murió en otro hospital donde ella habría ido a hacer una guardia. Se está estableciendo si efectivamente esto ocurrió o no. Pero ¿por qué se dan cuenta? ¿Por qué surge todo esto? Nosotros hablamos acá con Vanessa. Vanessa es la madre de la primera víctima. Los bebés habían nacido bien. No tenían ninguna complicación congénita, los embarazos habían sido todos perfectos, normales, no hubo ninguna complicación al nacer. Por eso, a Vanessa le llamó la atención que su bebé, su hijita recién nacida, muriera de forma intempestiva y cuando no había ningún elemento o complicación que indicara que pudiera terminar el resultado muerte. Entonces ella empezó a investigar, convocó a un abogado y ahí empezaron a descubrir que hubo otros casos,
Pero esto llevó meses, Luis, de trabajo. Por eso llegaron a la conclusión de que, ¿quién era? A ver, primero separaron a las 15 personas que estaban trabajando en los momentos en los que ocurrieron esas muertes en el Hospital Neonatal Ramón Garrillo de Córdoba. Las separan, comienzan a investigarla. La familia de la acusada dijo, Brenda nunca tuvo nada que ver con los bebés, nunca los tocó. Y después la preguntaban, recién escuchábamos el testimonio de una compañera, y hablábamos también con Vanessa, y Vanessa dijo, la madre de la primera víctima, a mí me lo entregó ella, la nena. A mí vino ella y me la mostró, y después mi nena murió. Entonces, ese hecho, más el episodio que tiene que ver con el momento en el cual se interrumpen las muertes, es más que sugestivo. Y si empiezan a buscar más en el hospital, hubo un médico que se negó a firmar el certificado de función de un bebé. Claro. ¿Por qué? Porque el hijo le parecía raro. Una chiquita, una bebita sin complicaciones, que de repente muera. ¿Cómo ocurre esto? No sé si podremos reiterar el testimonio de esta compañera al que La Nación más accedió, porque parece muy demostrativo. Primero del shock en el que está esta mujer, esta compañera de esta enfermera. Y luego el hecho de que no eran hechos que se habían repetido, que evidentemente algo extraño estaba sucediendo. Es tremendo realmente. Escuchá lo que decía la compañera de trabajo de esta enfermera. Paralelamente en otra institución, después por una cuestión de que no se complementaban los horarios entre uno y otro, ella decidió pasarse el turno de la mañana, por eso estuvo poquito tiempo en la noche. No, como enfermera ella de hecho tenía experiencia por estar trabajando en la otra institución, no había muchas cosas que explicarles porque ella sabía solamente cuestiones de protocolo, que a veces se siguen con respecto a medicaciones, en algunas instituciones se trabaja de alguna forma y en otras de otras, pero ella tenía su experiencia profesional. Ya de la experiencia que nosotros tuvimos en los meses trabajados con ella, al contrario, era una enfermera muy respetuosa de las órdenes, digamos, que daban nuestros superiores y todo lo demás. De hecho, ella a veces estaba todo el tiempo trabajando y no se tomaba ni siquiera un receso ni un descanso, pero era muy aplicada en sus tareas, y no solamente con los niños, sino también con las pacientes obstétricas, con las mamás que van a tener sus bebés. ¿La enfermera tenía en contacto con los niños, con los bebés? Por supuesto, en esa área sí. Con respecto al tema nuestro como enfermeras, a nosotros nos caen muy mal este tipo de cosas porque no es muy común que se muera un bebé, hablando claramente. Y bueno, y con respecto al tema de Brenda, no podíamos creer. ¿Qué se comenta de lo que pasó? Fueron decesos de bebés que no fueron por causas naturales, desde el hecho de que fueron embarazos controlados, fueron partos normales, los bebés nacieron bien. Entonces fueron muertes dudosas, que están en investigación. Lo que nos parece raro a nosotros de haber estado en otros sectores y dentro del mismo hospital no habernos enterado, porque siempre cuando pasa algo así, hay una muerte de un bebé, nosotros nos enteramos, y es como que en este caso no fue así, no nos enteramos. Queremos que salga a la luz, que se haga justicia. Estos casos no pueden ser responsabilidad de una sola persona, son casos muy graves. Estamos hablando de muertes de bebitos y no nos parece que sea, habiendo trabajado nosotros como profesionales hace muchos años, de que esto sea responsabilidad de una sola persona. Paralelamente en otra institución, después por una cuestión de que no se complementaban los horarios entre uno y otro, ella decidió pasarse el turno de la mañana, por eso estuvo poquito tiempo en la noche. Bueno, allí está Gustavo, ¿no? O sea, a mí me provoca la misma sospecha. Muy difícil creer que una sola persona puede operar de esta manera. Acá lo que están, a lo que se refiere la compañera de la enfermera acusada es a las autoridades del hospital. Por lo que recién comentaba, ¿no? Hubo un médico que se negó a firmar un certificado de función. Aparentemente las autoridades del hospital, habló un director y un jefe de área, estaban al tanto de estas muertes extrañas, por lo que decía recién esta trabajadora de la salud. Es raro que se muera un bebito, un recién nacido, después de haber tenido un parto normal, un embarazo sin ningún tipo de complicaciones. Eso fue también lo que llamó la atención. Acá los chicos que sobrevivieron, los bebés que sobrevivieron, fueron porque las madres advirtieron
que tenía una coloración rara en la piel e intervinieron rápidamente los equipos médicos y les salvaron las vidas. No sé si efectivamente hubo algunas secuelas que les habrían quedado a estos chiquitos, pero el caso de esta enfermera, si se llega a confirmar la hipótesis que tiene el fiscal de homicidio calificado reiterado por procedimiento insidioso, podría tapar tranquilamente a la imagen de este hombre. Sin duda. Del ángel de la muerte, de Carlos Eduardo Robledo Puch. En la historia criminal argentina no hay antecedentes de homicidas de bebés. Carlos Eduardo Robledo Puch mató a 11 personas entre mayo de 1971 y febrero de 1972 en zona norte del Gran Buenos Aires. Pero esta mujer está investigada por 13 homicidios. Le han probado 5. El giro es 4 meses. La verdad que es muy impactante esta información que vamos